Ok, dime. Primero contame, ¿no? Contame de esto. Mira, voy a empezarlo muy desde Future Stories. Uh-huh. Y desde, digamos que desde Social Trends, etc. La última vez que todas estas personas que hacemos Future Stories nos pusimos un deadline, digamos que coyunturalmente y digamos que por decisión casi que de expertos y que fue bajando, era entender cómo íbamos a estar de cara al 2012. Esa época fue entre, yo siempre me río de eso, pero siempre entre el fin del mundo, etcétera. Te lo juro que eso cambia tensiones sociales y tensiones culturales. El hecho de saber que el mundo se va, que el mundo se va a acabar implica que tú tengas un comportamiento diferente en lo social, en lo económico, en lo cultural, etcétera. Ok, evidentemente todos... nosotros pasamos por una especie de milenarismo, ¿no? En este sentido, ¿no? Además de la pasada del milenio a esta cosa de que el mundo se va. Entonces, un poco tiene un paradojo ahí, porque si el mundo se va no hay que entender más nada del futuro, porque el futuro no hay. Pero la gente se pone a tratar de entender el futuro, ¿no? Claro, un poco lo que sucedió es que en esa necesidad de no entender el futuro, toda esta época desde el 2008 y la crisis económica del 2008 y la forma como impactó o no a Latinoamérica, porque hay que entender que Latinoamérica siempre ha estado en crisis, si lo quisiéramos poner así, o eso es por lo menos lo que la sociedad piensa. Si entendemos que hay países donde el 75% de la gente gana menos de 2 salarios mínimos, entonces ya es un comportamiento adquirido. En fin, pasa el 2012, el mundo evidentemente no se acabó, y el mindset de la sociedad vuelve a cambiar. Primero, pensando en que hay un futuro. Segundo, en que es un futuro que hay que planear. Más allá de que tu idiosincrasia, porque otra de las conclusiones que yo siempre he tenido con América Latina, o que hemos tenido con Juan, es que América Latina es cortoplacista. ¿Por qué? Por una coyuntura social, pero sobre todo económica, pero sobre todo por una coyuntura cultural. Esto sí, son memes culturales, así ya me remito a Richard Dawkins y a los memes. Los memes culturales de los latinos es que como fuimos siempre los sirvientes de alguien que vino a ocuparnos, de español, de donde sea, tenemos una mentalidad que no planifica, sino que lo que busca es, en todos los niveles esto se ve en todos los niveles socioeconómicos y en varios países, lo que busca es entender la situación presente y ver cómo se maneja la situación presente per se. Entonces, pero bueno, el mundo no se acaba y entonces va a llegar el 2020 y es el momento de volver a entender hacia dónde vamos, cuál es la coyuntura actual y cuáles son los patrones que nos está mostrando la coyuntura actual para saber qué va a pasar en el 2020 y sobre todo, qué es el objetivo en el que estamos nosotros, cuáles son esas tendencias sociales, culturales, de consumo, económicas, etcétera, que van a montar el framework, si lo quisiéramos así decir, el framework el framework para planificar escenarios a 2020. Ese es el motivo por el cual estamos sentados hoy en esta oficina. Y oír, evidentemente, cuál es mi objetivo. El objetivo que tenemos con Juan es visitar personas que tengan diferentes conocimientos y diferentes percepciones sobre la región para hablar de esto. Cuando te digo diferentes percepciones vamos a hablar con Pedro Torres, que es el señor que hace las telenovelas más famosas de América Latina. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una persona que determina, que necesita entender cuál es el entorno social para determinar una industria cultural. Una industria cultural que en América Latina es importante y que digamos que no ha dejado de ser importante y por lo tanto, o por lo menos así uno quisiera pensar, no va a dejar de ser importante en los próximos años. Pero un señor como Pedro Torres necesita tener antropólogos y sociólogos y observadores culturales en las diferentes regiones de América Latina para entender todas estas
estos contextos, todo este storytelling con el que se hacen las telenovelas, ¿no? El rico, la relación entre los ricos y los pobres, etcétera, sí. Cómo va cambiando y cómo va evolucionando para poder... Pero bueno, yo hablo mucho. Entonces... Son dos. Sí, pero está bien, ya entendí dónde vamos, o sea, 2020, etcétera, etcétera. Okay. Antes que empiece, te cuento que estás en dos líos. Desde mi perspectiva, y ahí no tiene que ver con mi tema específico, pero una percepción personal, ¿no? Uno, yo estoy de acuerdo con vos cuando dices que en América Latina no se planifica a largo plazo. Y es razón porque en algún lugar ahí en los 90 nosotros abandonamos la planificación a largo plazo. Incluso en los gobiernos, en el sector público, en el sector privado. O sea, la llamada crisis económica, que como tú dices, parece que es una crisis permanente, pero son crisis o transitoriedades de naturalezas distintas. ¿Okay? Pero lo que suele ser una crisis permanente en los 90s, de alguna manera ha implicado en que ni las empresas privadas, en mi país por ejemplo, no tenían la capacidad de hacer ninguna planificación de largo plazo. Instabilidad macroeconómica, per se, punto. O sea, cuando no tienes estabilidad macroeconómica, no logra prestar a largo plazo, no logra fijarse precio a largo plazo, no logras estructurar tu mecanismo de financiación de largo plazo, ¿no? Para hacer inversión. Y por lo tanto no hace inversión de largo plazo. Entonces, si no logras proyectar la oferta de largo plazo y tampoco logras proyectar la demanda en largo plazo, no hace sentido ninguno hacer planificación a largo plazo. Pero esto cambió. Y vamos a hablar un poquito de esto un poco más. Pero el primer lío que me veo que estás metido es que esto cambió, pero lo que complica planificación de largo plazo en el día de hoy ya no es esta cosa que llamabas de crisis, ¿no? La instabilidad de la oferta, de la demanda, de los factores, etc. A mi juicio tiene que ver con la fragmentación del mundo. La fragmentación del mundo. La fragmentación de las categorías sociales. Nosotros vivimos en un mundo donde están manejando categorías sociales en los años 50 y muchas veces de la Revolución Francesa. Aún se escucha en América Latina de izquierda y derecha, ¿no? Y eso ya no hace más ningún sentido en ningún lado. Ya no explica el espectro político en América Latina. Ni lo va a explicar a largo plazo. Exacto. Mucha gente, yo escucho mucha gente aún que trabaja con categorías del tipo, los pobres y los ricos, los operarios y los empresarios. Sí. Son categorías... El productor y el pensador. Exacto. Son categorías que ya no sirven de nada. Ya no nos sirven de nada mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque tanto la oferta contra la demanda, y ahí te estoy utilizando los conceptos de economía, ¿no? Son profundamente fragmentadas. Y los roles sociales de cada uno de nosotros ha cambiado muchísimo, ¿no? Un tipo era profesor y un profesor nunca era alumno. Yo soy profesor de una universidad, pero soy alumno en una otra, donde hago mi doctorado. Pero doy clases en una otra. El tipo era empresario, pero nunca era empleado. Hoy usted puede ser empleado en un lado y tener un negocio que administras a la noche, como un bar, etcétera, etcétera. Estás de un lado y estás de otro lado. O sea, el concepto marxista clásico de clases sociales, me voy a hacer esto para los pobres, eso es un producto para los operarios, para la señora que pasa los días en casa, esto ya no sirve más. Y el problema es, y ahí está el lío. Qué maravilla que si pensamos nosotros. Sí, esto no sirve más. Y ahí está el lío. Es que aunque puedas identificar
no lograbas hacer el largo plazo porque la instabilidad no creaba múltiples tendencias y tu tendencia no se fijaba, ¿no? Era como volátil. Ujú. Hoy, que en el continente hay algún tipo de estabilidad macroeconómica y que las cosas ganaron alguna perspectiva de más largo plazo, ¿no? Volvió un poco a esta discusión sobre planes, ¿no? Planes de desarrollo, planes de no sé qué, planes plurianuales, proyecciones de tanto tiempo, la agenda interamericana de 2020, ¿no? Etc. Aunque este problema de la que la tendencia no se fijaba, ¿no? Que es un problema longitudinal, tiene que manejarse con otro problema, que es el problema que yo lo digo transversal. Es el problema que la tendencia no es la misma para vos, que es una clase media emergente, para las élites del país, para los más pobres, y no logras agarrar más el objeto, el sujeto de tu estudio, bien hecho, de manera bien hecha. Y por lo tanto, y eso, bueno, posiblemente conoces, y es un libro espectacular, un tipo lo ha escrito unos 4 años atrás, 5 años atrás, después te paso la referencia, que se llama Microtendencias. No logras agarrarte más tendencias largas y usando esas categorías. No, definitivamente, si tú quieres pensar macro tendencias, bueno, ya no Es casi un conjunto de micro tendencias pequeñas asignadas a pequeños segmentos. Claro, ¿no? Y entender cuáles son los patterns para... Exacto. Cuáles son lo común de estas micro tendencias es tal cosa. Uh-huh. Pero el lío es o sea, meterse en por eso me interesa lo que están haciendo, porque tienes que manejarse con una dificultad nueva, ¿no? Algo que es no más los problemas de largo plazo, longitudinales, de estabilidad de la tendencia, sino de la fragmentación en micro tendencias de una tendencia macro. Y esto es un desafío espectacular. ¿Ves que yo hablo un montón? Maravilloso. Mira, hay algo de lo que me estás diciendo, Silverio, que si lo pudiéramos unir en toda la región, digamos que sí es transversal a toda la región, y es el nivel de inequidad. Sí. Hoy, digamos que uno puede entender que hay países como Colombia, de donde nosotros venimos, donde la inequidad nos muestra que el 50% de la población, pues, no quiero sonar peyorativo, pero es pobre. Y también uno puede empezar a analizar, y en todos los países de América Latina hay un plan para disminuir el nivel de inequidad. Por otro lado, también en los diferentes países de América Latina nos hablan de que la clase media está creciendo. Pero cuando uno va al campo y ve cómo es el crecimiento de esta clase media, realmente a la conclusión que hemos llegado con Juan es que este low income consumer, por ponerlo así, ya es una gran bola entre la clase media y la clase baja. El nivel de acceso, la ampliación del nivel de acceso ha generado que no solamente bancario, sino bancario, comercial, y digamos que por consecuencia de los tratados de libre comercio, ha hecho que una persona de segmento D, para poderlo hablar en general, es una familia con que gana 2 salarios mínimos o menos, pues tiene el mismo nivel de acceso que una que gana 4 a los mismos productos y al mismo nivel de financiación. Quería empezar por ahí. ¿Hacia dónde crees que vaya el solucionar digamos que el tema de inequidad y el tema de pobreza en América Latina? Okay. Hagamos un diagnóstico muy rápido. Sí. 2 minutos. Sí. Está 100% correcto cuando utilizas la palabra hay un low income consumer, como tú dices, que ha ganado acceso al consumo. A ver, un ciudadano es un ciudadano elector, es un ciudadano consumidor, tiene una dimensión, ¿no? Tiene una dimensión
de elector cuando vota, de consumidor cuando consume ese evento, tiene una dimensión de ciudadana cuando sale a la calle a protestar contra en algo, tiene una dimensión de beneficiario de servicios públicos. O sea, la ciudadanía no es solamente, no se resume a la posibilidad de consumir No, un montón de productos nuevos, ¿no? Lo que pasa es que el avance de este segmento, de la gente que ha salido de la pobreza en América Latina y ha cedido digamos así, las posiciones más altas en la escalera social, lo hizo por medio de la canasta de consumo. Porque es así que nosotros economistas lo medimos y lo hacemos mal, ¿no? Entonces, cuando te ves las estadísticas de Brasil, Colombia, Chile, cualquier país, ¿sí? Y agarras los números, 5 millones, 10 millones de colombianos en la pobreza. Empecemos por la pobreza y vamos a la desigualdad. Ha sacado 50 millones de la pobreza que se mide por el ingreso del hogar, ¿sí? Pero el ingreso de la familia. Pero mi pregunta es, ¿esto es toda la dimensión de la pobreza? ¿Esto significa que usted ha sacado 50 millones, como en Brasil, y que estos 50 millones de pobres ya no son más pobres? No. Y ahí empiezo con una cosa que sea útil mirando hacia el futuro. Y ya se empezó. Esto es un movimiento que ya va avanzando en América Latina. Que es los economistas y los politólogos, desde nuestra perspectiva, nosotros estamos empezando a tratar de medir pobreza por una cosa que se llama pobreza multidimensional. ¿Sí? ¿Ves este folletito ahí al lado de The Economist? Sí. Es lo que la gente de Oxford está haciendo, para que sepa. Ok. ¿Qué es esto? Can I take one? Ya. ¿Qué es esto? Pobreza es más que el nivel de ingreso de la familia. Pobreza tiene que ver con, está expresa por esto, ¿sí? Está medida, pues se puede medir por esto, pero eso es una proxy. Eso es una aproximación de un nivel de pobreza. Tiene que ver con la calidad del hogar, tiene que ver con la frecuencia que los hijos van a la escuela, tiene que ver con la frecuencia que ellos van a un puesto de salud, tiene que ver con una medida de pobreza multidimensional interesante, es la calidad del piso, qué tipo de piso existe en la casa, lo que hay en el hogar. Esto todo, lo que está haciendo la gente de Oxford, es un excelente trabajo, y trataron de crear un indicador de pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque la pobreza y por lo tanto el avance de las clases más pobres a categorías más altas, de más alto ingreso, no puede medirse solamente por el ingreso. ¿Okay? Sí, muy bien, ni por la entrada a la canasta de consumo, a entrar a consumir ciertos productos. Exacto. ¿Por qué? Porque empiezas a misturar, a hacer un mix de cosas que son muy distintas. Porque la clase media, empobrecida, de 4 sueldos, de 5 sueldos en Brasil, con el pobre, que sigue teniendo 2 sueldos, 3 sueldos formales, 3 sueldos mínimos, ¿no? Uh-huh. Mensurados. Pero hacer esta canastra de una clase, a mí no me gusta el concepto de clase, pero lo utilizamos aquí de la clase media, porque usa y abusa del crédito. ¿Okay? Entonces, cuidado con esto. O sea, estamos haciendo como que una fiesta porque logramos sacar gente de la pobreza. Y eso es bien, está bien, no está mal. Pero cuidado, porque esto no ha solucionado el problema de la pobreza. Y cuando sacas a un tipo de la pobreza por medio de la canasta de consumo, es una subida en la escalera social instable. ¿Okay? No es estable. Porque en el caso de Brasil, en el caso de algunos otros países, esto en América Latina ocurrió por 2 razones. Y ahí vamos al futuro. Uno,
transferencia condicionada de ingresos. Todos los países en América Latina, en su gran mayoría, aquellos que pudieran hacerlo, trataron de sacar a la gente de la pobreza y formar sus clases medias, nuevas clases medias, emergentes si quieres, con base en tres cosas. Uno, transferencia condicionada de ingresos, los programas de bonus, en Brasil el Bolsa Familia, en México oportunidades, en Bolivia el bono Juanito Pinto, transferencia de ingresos condicionada. ¿Okay? ¿Condicionada a qué? Condicionada a algunos otros indicadores de pobreza multidimensional. Entonces, usted es la mamá de un hogar, te doy la plata, pero la condición es que para que reciba esta plata es que tu niño siga en la escuela y se presente el 85% de las clases. Te doy la plata, aquí está, renta, ingreso mínimo de ciudadanía, pero tu niño tiene que tener todas las vacunas y tener la información, hacer el seguimiento, todo lo que tiene que ver con salud en el servicio, en el sector público, en la oferta de salud del sector público, vacunas, exámenes, etcétera, etcétera. Y si esto no pasa, te saco el beneficio. Muchos de esos beneficios se han viabilizado, algo que los pobres tampoco tenían en América Latina, que tiene que ver con tus investigaciones a largo plazo, que es, además del ingreso mínimo, esto genera una cosa que esta gente no tenía, que era estabilidad en los ingresos. Parte de los ingresos ahora son estables. Tú sabes, si te llevas el niño a la escuela y se te va con él el médico, el doctor, yo tengo un ingreso mínimo que es estable. Esto me permite, como tú decías, hacer planificación. Pensar que voy a tomar $100 no, porque no hay becas en este valor, bonos en este valor, pero me voy a tomar $20 y ¿sabe qué voy a hacer con el $20? Me voy a comprar una televisión y la voy a pagar 12 veces de $20. Genera una estabilidad y una perspectiva genera una estabilidad que genera la perspectiva de consumo para esta gente. De nuevo, la perspectiva de consumo no tiene que ver solamente con el valor que recibe, sino con el hecho de que recibe el valor mensual. Y permite a la gente que trabaja en la oferta tratar de saber qué. Yo voy a producir una televisión de $200, donde ese tipo puede comprar esta televisión en 10 veces de $20. Y yo voy a tener un montón de gente dispuesta a pagar $20 mensuales por un televisor, no porque tiene un ingreso a más, porque tiene el ingreso a más, pero este ingreso es estable, mensual. Hay una previsibilidad, cosa que no pasaba en el pasado. Porque ¿cómo vivía el pobre en el pasado? El pobre vivía sin la renta mínima de ingreso, no disponía de esto en las manos, pero vivía en la informalidad. Es que eso te iba a decir, es que la mayoría de las personas de las que estamos hablando, en varios de estos países pertenecen al subempleo. Ahí vamos. De nuevo, ¿qué conclusión evidente viene? No es que esta gente no tenía plata. Esta gente tiene plata. Si te vas a una favela en Río de Janeiro, la gente tiene, tiene un televisor, tiene una lavadora de ropa. Muchas veces no la tiene, entonces lavan las manos, etc. Pero tiene un electrodoméstico más sencillo. Mal ha hecho una reforma en su casita. ¿Okay? Mal. Pero ves que hay un flujo de ingresos ahí. Pero ese flujo de ingresos es inestable. Es informal, ¿no? Nosotros economistas y politólogos no lo capturamos, ¿no? Se capturan cuando hacen las investigaciones, las encuestas de hogar, donde no preguntas directamente a la persona cuánto ganas, sino ves lo que hay en el hogar y se hace una proyección, ¿no? Esta gente ya tenía plata, poca, casi nada, no alcanza ni para comer, pero ya hacía parte del sistema económico, ya recibían ingresos. Bueno, ¿por qué ahora esta gente puede consumir y no consumir en el pasado? Es que consumían en el pasado, pero como no tenían la previsibilidad mensual de un ingreso en el hogar,
no podían hacer crédito. Muchas de las personas, fíjate, muchas de las personas, en el caso de mi país, y eso es importante para el sector, para el mundo empresarial, cuando se cambian en beneficiarios de un programa social de transferencia condicionada de ingresos, se cambian se transforman en beneficiarios porque el gobierno entiende que esta gente no tiene ingresos, lo que es falso, esta gente tiene, pero es informal y por lo tanto la encuesta no te captura, y como la encuesta no te captura, el gobierno te pone como beneficiario. Por lo tanto, es un ingreso adicional al ingreso informal que la familia ya tiene. ¿Okay? Por esta gente, cuando se transforma en un beneficiario de un programa gubernamental de esta naturaleza, gana algunas dimensiones de ciudadanos que no tenían. Tienen una dirección. Para ser beneficiario, en mi país tienes que abrir una pequeña cuenta en un banco. Recibes una tarjeta de débito. Para tener una cuenta en el banco, tú necesitas tener una dirección. Claro. ¿Sí? Entonces, tener una dirección, usted tiene que decir cuál es su familia. Así que un hogar completamente desagregado, lo que ocurre con los pobres, donde la mamá no sabe quién es el papá y el papá no reconoce el hijo, se cohesiona, porque ahora tiene que informar quién son su familia, ¿no? El papá es este, la mamá es este, los 3 hijos son estos. Una vez que tiene dirección, tiene familia y tiene una pequeña ingreso mensual regular, bueno, entonces el mundo de la oferta, el mundo empresarial, que trabaja con productos para gente bajo ingreso, le dice, muy bien, tienes una cosa que se llama bancabilidad. Usted ahora puede hacer parte del sistema bancario. Y una vez que hace parte del sistema bancario, todo se abre para la canasta de consumo, ¿no? Para ser parte de este segmento de consumo. Muy bien, eso es el pasado. Futuro. A mí me parece que esto que tú llamas de low income consumer va a seguir siendo un low income consumer. ¿Qué quiero decir con esto? Es acceder a esta canasta básica, que ya no es tan básica tampoco, porque ya no es la canasta básica de comer, ya no es solo zanahorias, sino televisores. Exacto, ya no es zanahorias, sino televisores. Yo no veo cómo ellos puedan salir de ahí si no cambian otras cosas. O sea, a mí me parece que tenemos un problema no tenemos más el problema de entrada de cómo hacer a esta gente acceder a una canasta de consumo, digamos, no van a llamarla básica, pero de low income consumer, de productos direccionados a este low income. Pero yo veo difícil, no imposible, evidente, pero yo veo difícil que ellos puedan progresar incorporando otros productos más sofisticados, un consumo más sofisticado a los padrones de consumo, si no cambian las demás dimensiones del ciudadano. O sea, es como que para avanzar en tu estatus de consumidor, en tratar de consumir productos más sofisticados, más caros, más específicos, más diseñados a su propia manera, hay que cambiar las otras dimensiones. Y eso tiene que ver con la desigualdad. Tú mencionabas la cosa tenemos los países más desiguales del mundo, eso es un hecho. No es un problema exclusivo de ningún otro país de América Latina. O sea, Brasil tiene la mayor desigualdad del planeta, pero Colombia igual. Hay unos países que son más iguales, si te vas a Costa Rica. Hay otros países que son mucho más desiguales, como mi país. Claro, pero es que tú te vas a Costa Rica y sí hay mayor igualdad, pero es porque las personas con un nivel de ingreso menor son una parte... Podemos tratar de discutir caso a caso. Ahí yo creo que tiene que ver con la formación de cada país, tiene que ver con la formación del Estado en cada país. Los países donde el Estado
hay dos tipos de países en América Latina. Uno, donde el Estado fue gigante, por ejemplo, como Brasil, sigue gigante. Es un Estado que maneja 60% del ingreso nacional. Entonces, bueno, las estadísticas son 40, no son 60. Sí, pero hay todo un cálculo, una cosa en economía que se llama el gravame, y llegas a la conclusión que el Estado maneja 60% del ingreso, de la renta nacional, del ingreso nacional, del producto. Y donde el Estado fue el reproductor de la desigualdad, fue el Estado que ha profundizado la desigualdad. De nuevo, profundizado la desigualdad muchas veces por cuenta de programas de sacar gente de la pobreza. La gente cree que cuando sacas gente de la pobreza lo que haces es disminuir la desigualdad. No necesariamente. Bueno, mi tesis doctoral tiene que ver con esto. Y podemos volver a eso en un minuto. Hay otros lugares donde no hay Estado. Ok. Donde el Estado es muy frágil. Entonces llegas en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, el Estado tiene enorme incapacidad de entregar servicios públicos de una manera efectiva. Llegas en cada caso es un caso. O sea, hay casos como el de Argentina en los 50 donde se ha invertido un montón en educación y tienes un país un poco más igual por esto. ¿Okay? Ahí la incorporación de los pobres, de los ciudadanos, fue no por el vector de consumo, sino por el vector de adquirir capacidades, ¿no?, humanas, personales. El argumento de Amartya Sen, ¿no?, que las condiciones iniciales importan. Entonces lo que tú puedes hacer es que trata de homogeneizar las condiciones iniciales, ¿no?, y déjate que el mercado funcione de ahí para